Bueno, y ahora tendremos a la doctora Thalía Flores, infectóloga, presidenta de la Sociedad Dominicana de Infectología. Doctora, usted ha tenido mucho trabajo en estos días. Este es el tema dominante. Doctora Flores, este nuevo virus le ha traído un nuevo desafío a la ciencia. Se han estado estudiando todos sus orígenes, cómo combatirlo, cómo dominarlo. ¿Cuáles son sus expectativas y su percepción de qué se puede hacer en este momento, principalmente con los fármacos para poder controlar al COVID-19? Pues evidentemente que falta mucho tiempo todavía para saber si tenemos una vacuna disponible. ¿Por qué? Porque se necesitan tiempos reglamentarios, entre 12 a 18 meses para tener una vacuna que sea efectiva. Sabemos de medicamentos que se están usando en estos momentos, sobre todo hay uno en particular, que es el Remdesivir, que es en el cual se han hecho estudios comparativos, tanto con placebo como con el medicamento. Entonces, lo que intenta es acortar el tiempo de la sintomatología que presenta el paciente. Es importante que la población entienda y conozca que las vacunas no se hacen de la noche a la mañana. Sabemos que tenemos premura, sabemos que estamos contra el tiempo, entendemos que una gran parte de la población pues se ha afectado, no solo en República Dominicana. Estamos hablando de una pandemia, estamos hablando de que es una afectación a nivel global. Entonces, se van a hacer más esfuerzos. Sé que los investigadores, los científicos, los que trabajan con tratamientos, los que trabajan con vacunas, están haciendo ensayos acelerados, sobre todo para poder tener a la mano una vacuna que sea efectiva, que sea rápida, pero sobre todo que sea eficaz. Y necesitamos para ello entonces tener un tiempo de aproximadamente entre 12 a 18 meses. Doctora, a raíz de muchas experiencias que se han dado en el mundo, o sea, combatiendo el coronavirus, han surgido evidencias de que el virus puede rebrotar. De hecho, en algunos lugares donde hubo gran cuarentena y luego procedieron a una reapertura de las actividades, el virus volvió. Es decir, ¿qué tan alto riesgo tenemos nosotros de que esas cosas puedan realmente ocurrir y a qué se debe? Fíjate, de que surjan nuevos virus o que continúe o qué va a pasar con COVID-19 es una pregunta importantísima, sobre todo porque lo primero es que la gente tiene esta inquietud de saber si el virus ha mutado o no. Es importante que la población entienda lo siguiente: hay muchísimos ensayos clínicos, muchísimas teorías, pero sobre todo pues la población del mundo médico está trabajando grandes ensayos, está trabajando sobre esto, y sí hay una teoría donde habla que existen dos cepas, de las cuales una de ellas podría ser pues la que produzca mayor infectividad. Ahora bien, se van a necesitar más estudios, se van a necesitar más ensayos clínicos, se va a necesitar seguir viendo el comportamiento de COVID-19 hasta este momento. Entonces, no podemos decir de que probablemente si el virus va a mutar o si no va a mutar. Lo que sí también los científicos hablan, sobre todo el Centro de Control de Infecciones de los Estados Unidos también habla, de que nosotros tenemos que contener en estos momentos la oleada que tengamos. Ahora bien, hay otros investigadores donde hablan lo siguiente, que es probable que a final de año pues exista una oleada segunda donde afecte también a gran parte de la población. Por eso es que en estos momentos es tan importante contener esta pandemia, del cual pues millones de personas se han visto afectadas. Okay. En el país circulan muchos patógenos respiratorios que trae confusión principalmente a la población, porque a veces siente un dolor de cabeza, siente dolor de garganta, fiebre, todos los síntomas del COVID, y hay confusión en la gente. Pero en los médicos, a la hora de los diagnósticos, a la hora de determinar si realmente la persona padece este nuevo
coronavirus o es simplemente una afección gripal? ¿Hay alguna confusión o ustedes pueden visualizarlo claramente? Pues te recuerdo lo siguiente, antes de que en enero, para ser específica, comenzaran ya de lleno a hablar sobre COVID-19, porque el 29 de diciembre es cuando ya en Wuhan, en Hubei, para ser específico, en China, comienzan a hablar de COVID-19. Entiéndase que ya para ese momento había muchísimo circulando de lo que era la influenza. Entonces, tos, dolor de cabeza, fiebre, malestar general, son sintomatologías muy parecidas. ¿Y qué significa esto? Bueno, al ser sintomatologías muy parecidas, esto significa que en ese momento había que hacer diagnóstico diferencial. Ahora sabemos que lo que más está circulando a nivel mundial es COVID-19. Entonces, si alguien también presenta tos, malestar general, dolor en las articulaciones, nosotros tenemos siempre dengue. Entonces tenemos que hacer diagnóstico diferencial con dengue. Pero como en estos momentos esta patología está circulando todavía de una manera, pues vamos a decir, en demasía, el diagnóstico primero que debemos pensar es en COVID y luego haremos entonces diagnóstico diferencial con las neumonías típicas, neumonías atípicas. También podríamos hacer diagnóstico diferencial con influenza. Vamos a hacer diagnóstico diferencial también si el paciente tiene una presentación de malestar general, fiebre, dolor en las articulaciones. Tendríamos que hacer diagnóstico diferencial obligatoriamente con dengue, con malaria o con leptospira. Doctora, a propósito de las medidas de precaución que se están tomando aquí en la República Dominicana y en otras partes del mundo, se recomiendan a las personas, a los ciudadanos, que cuando vayan a salir a las calles, cuando vayan a algún establecimiento, primero que mantengan una distancia, y luego también que usen mascarillas, usen guantes, se apliquen manitos limpias, se sometan a un proceso de higiene, que no saluden dándose las manos, que no se acerquen conversando, cuando lleguen al hogar también que se desinfecten. ¿Usted piensa que estas recomendaciones tienen que observarse puntualmente o piensa que se puede prescindir de algunas de ellas? Fíjate, con relación a esta pregunta que me acabas de hacer, es importante de que dentro de las medidas de precaución que toda la población debe conocer y debe entender y debe ya empezar a conceptualizarla y a comprender que vamos a tener que convivir con estas medidas de precaución durante un buen tiempo. Evidentemente que el lavado de manos nunca podrá ser sustituido, pero el lavado de manos, y quiero explicarle esto, no es a raíz de la pandemia, no es a raíz de COVID. Señores, existe hasta un día del lavado de manos, porque es algo que se viene haciendo desde años. La gente no se imagina la cantidad de procesos bacterianos, procesos virales, procesos parasitarios que pueden estar en las manos. Entonces es algo habitual. Yo creo que ahora sí la gente se va a hacer mucho más asidua al lavado de manos, va a entender que las manos son algo pues tan esenciales que usted tiene que cuidarlas. Entonces, a raíz de esto, pues vamos a ver que vamos a tener menos, inclusive, hasta enfermedades parasitarias, menos diarreas. Inclusive alguien me decía lo siguiente: oye, pero yo no estoy viendo tantos niños que vayan ahora deshidratados, que tengan procesos diarreicos. Y yo le decía lo siguiente: es que ahora también mamá está en casa, puede vigilar y puede cuidar por los alimentos de los niños, pero también el lavado de manos ahora se ha hecho pues mucho más frecuente. El uso de las mascarillas, evidentemente el uso de las mascarillas va a ser importante, porque la mascarilla lo que va es a cubrir, sobre todo, es que si las gotitas de alguien que esté enfermo pues se queden ahí y no tengan la oportunidad entonces de salir
e infectar a otra persona. O sea que el uso de la mascarilla va a estar por mucho tiempo. El uso de los guantes, yo creo que eso es algo muy opcional. Yo creo que hay gente que entiende que tener unos guantes pues le va a servir de mucho. Sin embargo, nada va a sustituir el lavado de manos. Cuando a mí me preguntan, doctora, ¿debo usar los guantes? Yo siempre le digo, mire, es algo opcional, pero esa opción significa lo siguiente, que usted con esos guantes no puede tocarse la cara, no puede tocarse los ojos, no puede tocarse la boca, no puede tocarse nada. Entonces, nada va a sustituir lo que es el lavado de manos. Una cosa importante que sí quiero también señalar es el uso de los lentes. Los lentes también sí son una manera de protección, por eso vemos que a menudo estamos observando que se están dando estar llevando también unas máscaras pantallas, que estas te van a cubrir evidentemente pues de las gotitas que pudiese alguien que no tenga mascarilla pues lanzarla y que sean lavables. O sea, vemos también que esto es una manera de protección que ha sido muy eficaz y que ha sido aprobada. Estas son medidas que son importantes, sobre todo también la limpieza de las superficies. Es importante que la gente comprenda y entienda que el limpiar las superficies es algo que tampoco viene de ahora, viene desde hace muchísimo tiempo. Por lo tanto, es increíble cómo ahora la gente comienza a tener conciencia de esto. Y yo les invito, por favor, a lavarse las manos, a limpiar la superficie y que, por favor, usemos las mascarillas. Pero usar las mascarillas es lavarse las manos antes, saber cómo se la va a poner, cómo se la va a quitar. Entonces, estas son reglas que yo les invito a que, por favor, no dejen de hacerlo. Doctora, en su experiencia profesional sabemos que los infectólogos constantemente hacen numerosas investigaciones, además de trabajar directamente con los pacientes. ¿Cree usted que este virus podría erradicarse en corto tiempo? Fíjate, no podríamos hablar de experiencia en estos momentos de COVID. Yo creo que en estos momentos todos los profesionales de la salud a nivel mundial están tratando de recopilar todos los ensayos y los estudios clínicos que se vienen haciendo. Evidentemente cada persona, cada país va a tener su propia experiencia. Tenemos que dejar pasar todavía un buen tiempo para poder hablar de experiencia personal, de experiencia como país, de experiencia sobre todo en una población, de cómo va a ser el comportamiento entre un joven, un niño, un adulto mayor, entre los pacientes diabéticos, entre los pacientes cardíacos. Se necesita todavía un poquito más de investigación y entendemos que aún todavía no podemos hablar que COVID-19 pues ya estará saliendo en 2 días, una semana. Le falta todavía un buen tiempo y todavía tenemos que esperar de si existiese la posibilidad de una segunda o una tercera oleada. Así que necesitamos todavía seguir viendo más casos y necesitamos todavía ir pues teniendo epidemiológicamente hablando recolección más de datos para hablar de experiencia no solo personal, sino tendríamos que hablar de experiencia poblacional, de experiencia también como país. Bueno, hemos tenido, señores, la participación de la presidenta de la Sociedad Dominicana de Infectología. Interesantísimas declaraciones que ha ofrecido. Luego de esta pausa vamos entonces a conversar con el doctor José Miguel Gómez, que es, como ya les dije al principio, es un eminente psicólogo, psiquiatra dominicano, y vamos a hablar de todos estos problemas que afectan aquí a la familia dominicana en medio de este confinamiento.